El último reino templario, de Emilio Carrillo y Malena Martínez. Producción y locución, Ani Sisi. La geometría sagrada y la simbología templaria. La geometría sagrada. La ciencia moderna estima que la materia puede estudiarse a través de la sustancia, esto es, de las microscópicas partículas que la conforman. Esta percepción supone un indudable avance con respecto a criterios científicos anteriores, pero no deja de ser muy limitada y superficial. Se queda en las apariencias y constituye un tosco intento de entender la materia por medio de la comprensión de las entidades minúsculas que la sustentan y que también son, en última instancia, materia. Para alcanzar el conocimiento de la auténtica realidad de las cosas, se debe escarbar por debajo de la superficie. Hay que adentrarse en lo que se esconde detrás de las apariencias y buscar lo que verdaderamente es y se encuentra oculto tras formas materiales, circunstanciales y perecederas. Solo así se logra llegar a la organización subyacente, a la verdadera realidad que todo lo sustenta. Una realidad esencial que no es física, por cuántica que sea, sino que goza de una entidad mental sobre la que ahonda el círculo primero de la sabiduría. Ello le otorga una primera manifestación sensible de carácter vibratorio y ondular, lo que, a su vez, tiene en la geometría y el sonido sus exteriorizaciones más directas, aspectos estos, vibración y geometría, que ocupan al círculo segundo que centra este capítulo. Precisamente, la novísima teoría de los campos de fuerza y la mecánica de ondas avanza hoy de modo aún ciertamente balbuceante en esta línea de conocimiento. Sus postulados apuntan hacia el orden universal de la geometría armónica que está en la obra de antiguos filósofos. Esta manera de analizar la realidad, recogida en saberes ancestrales, resulta sorprendentemente ajustada, igualmente, a lo que poco a poco se va descubriendo en múltiples ámbitos de investigación. Así, lo que hasta fecha muy reciente era sólo fruto de la superstición, de extravagantes teorías esotéricas a las que la ciencia no debía hacer caso alguno, es objeto ahora de estudio en los centros tecnológicos más avanzados. Valga como muestra el botón de uno de los campos científicos de mayor actualidad, la genética. Más específicamente, la ciencia ha avanzado mucho últimamente en torno a los códigos genéticos, considerados como vehículos de reproducción y continuidad, y ha descubierto que su codificación no reside en átomos concretos, en el carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno contenidos en la composición molecular del ADN o sustancia de los genes, sino en la forma helicoidal en la que se disponen, es decir, en su geometría más que en su contenido. La hélice del código genético es el resultado de una serie de proporciones geométricas fijas. La disposición de la existencia corporal se determina por sus formas, no por sus sustancias. Sucede lo mismo, por poner otro ejemplo, con las plantas y el proceso de fotosíntesis. Este obedece a que el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el magnesio de las moléculas de la clorofila se disponen de acuerdo con un diseño geométrico dozavado similar a una flor de 12 pétalos que brotan de un núcleo central. Si tomamos los mismos componentes y los disponemos de una manera distinta, ya no serían capaces de transformar en sustancia viva las radiaciones del Sol. Son abundantes los casos similares a estos, tantos como para que no pueda hablarse de coincidencias o casualidades, sino de leyes y principios internos de una realidad subyacente que no es material, sino mental y por ello vibratoria y ondular, y cuyas manifestaciones sustantivas no son partículas cuánticas, sino geometría y sonido, música y matemáticas. La geometría como ciencia capaz de explicar el sentido de la creación
fue usada por los antiguos astrónomos que designaban mediante notación angular el movimiento y la posición de los cuerpos celestes. En esto se adelantaron enormemente a una ciencia moderna en continua expansión, la heliobiología. Es esta una rama científica novísima que, estudiando la posición angular de la Luna y los planetas, deduce las radiaciones electromagnéticas y cósmicas que influyen en la Tierra y la manera en que las fluctuaciones de estas energías determinan los procesos biológicos. De este modo, la ciencia justifica antiguas creencias en la influencia de los arquetipos. La geometría y los números describen, efectivamente, energías fundamentales y causales. Analizamos el mundo material que nos rodea a través de los 5 sentidos. Realmente son 6, pues lo que denominamos pensamiento es un 6º sentido, pero ellos están supeditados a las frecuencias vibratorias. En última instancia, el contenido de nuestra experiencia procede de una arquitectura geométrica inmaterial y abstracta, que está compuesta por ondas armónicas de energía, nodos de relaciones y formas melódicas que brotan de la proporción geométrica. Vibración y ondas manifestadas en una ordenación de geometría y sonido, formas y números, música y matemáticas. La música tiene que ver con las leyes proporcionales de la frecuencia de sonidos, y hay una relación entre la geometría y la música. La armonía musical es idéntica a la ciencia de la simetría de los cristales. Las ondas entrelazadas de la materia están espaciadas a intervalos de secuencia armónicas que se derivan de cada tono fundamental. En cuanto a la cualidad del sonido, también la teoría de los campos de la astrofísica moderna parece confirmarla. Esta teoría concibe el universo como un campo vibratorio integral, incomprensiblemente vasto, de plasma ionizado, pregaseoso. Dentro de este campo gravitatorio, las influencias se desencadenan creando una urdimbre y una densificación en configuraciones nodales. El desequilibrio y la turbulencia causados por estos centros de masa galáctica, formada por efectos de la contracción o concentración inicial, liberan ondas compuestas, que causan violentos y abruptos cambios en la presión y la densidad de todo el plasma cósmico. Es lo que se conoce como estampidos sónicos, calificativo que reciben porque la propagación de cualquier sonido es, simplemente, el rápido cambio oscilatorio de presión-densidad en cualquier medio. Estos choques sónicos ondulantes crean un torbellino en toda la nube galáctica, y en las regiones interiores formadas por ese torbellino nacen las estrellas. Todo lo cual viene a confirmar la antigua imagen de la creación universal mediante ondas de sonido, la palabra o verbo de Dios, que se expanden concéntricamente hacia innumerables centros, de modo que sus superposiciones, solapamientos, interferencias y movimientos gravitacionales forman nódulos de energía atrapada que, en función de la frecuencia vibratoria resultante, derivan en los astros, planetas y la globalidad de cuerpos y formas materiales de existencia, tangibles o intangibles para los sentidos físicos humanos, que conforman el universo conocido, los multiversos y el omniverso en su totalidad. Ese sonido emitido, esa enunciación de la idea de Dios, es lo que los pitagóricos llamaron la música de las esferas. El Evangelio oficial cristiano más esotérico, el de San Juan, lo señala claramente. Al principio fue el Verbo, San Juan 1:1, es decir, la palabra, el sonido, las ondas desplegadas de las que surge un universo, vibraciones y ondas exteriorizadas en geometría y sonido, que son el soporte de todas las cosas y de la materia. El conocimiento sobre ello, auténtica sabiduría del universo, puede obtenerse por sendas muy diferentes y no es acertado asimilar sabiduría
a progreso técnico y material. El ser humano y el universo entero caminan sobre dos piernas, la racional y la irracional. Ambas son vías hacia el conocimiento y las dos deben ser usadas y estimadas en situación de paridad. Sin embargo, la humanidad lleva siglos empeñada en caminar coja por una senda de la sabiduría, apoyándose solo en una de ellas. Y tras centurias en las que primó la irracionalidad, llevamos ya varios siglos en los que se sacraliza lo racional y se menosprecia la enorme fuente de conocimiento que es la irracional. Hay múltiples datos históricos que indican que hubo un tiempo pasado en el que, con un grado mucho menor de desarrollo técnico, la humanidad sí logró de forma natural un punto de equilibrio entre ambas vías, dando a cada una su lugar, utilizando las dos sin renunciar a ninguna. Y no debe extrañarnos que gracias a ello, en tiempos remotos, se accediera a los secretos de la geometría como ordenación de la materia, integrando todo ello en la religión. Este conocimiento antiguo, esta sabiduría ancestral, perdió protagonismo por los avatares históricos que sufrieron los pueblos en los que alcanzó mayor desarrollo y estuvo a punto de quedar olvidada con el transcurrir de los milenios. No obstante, si ha llegado hasta nosotros, como efectivamente lo ha hecho, es porque siempre hubo al menos un grado de conocedores de su contenido, de iniciados en su saber, que lo conservaron y transmitieron. Para que esto haya sido así, ha resultado fundamental el papel de los Trimurti, los tres semblantes, la cábala hebrea, el hermetismo egipcio y la gnosis griega, que participan y adaptan a diferentes realidades históricas y culturales la sabiduría primordial. La llegada del cristianismo impuso un uniformismo intelectual, al servicio del poder, que dificultó enormemente la aludida transmisión de saberes. Pero el cristianismo herético, con muy diversas expresiones a lo largo de las centurias, heredó los Trimurti y consiguió unirlos en una misma tradición, logrando un sincretismo derivado del acoplamiento de la cábala hebrea y la gnosis griega, que beben a su vez de fuentes herméticas egipcias. Hay indicios reveladores de cómo estos conocimientos se mantuvieron subrepticiamente en el seno del cristianismo, y fue uno de los mayores secretos de los templarios. Así, conviene recordar la definición de Dios proporcionada por uno de sus más importantes ideólogos, Bernardo de Claraval. ¿Qué es Dios? Es longitud, anchura, altura y profundidad, es decir, Dios es la geometría. De considerazione. Este fue el secreto de los adeptos de numerosos cultos mistéricos y de la geometría medieval, de la geometría sagrada que los templarios y los maestros iniciados aplicaron a la construcción del arte gótico y que fue recogida después por una parte de la masonería. La arquitectura gótica era un arte iniciático dirigido a contener a Dios siendo Dios mismo. La geometría trata de la forma pura. La geometría religiosa reconstruye el desarrollo de cada forma a partir de otra anterior. De esta manera hace visible, aunque también cele, el misterio creativo esencial. El mundo que surge de este acto original divino puede trazarse mediante geometría y experimentarse a través de la práctica de la geometría. La masonería insiste en que desciende de los constructores del Templo de Salomón y participa de la sabiduría a la que accedieron y dieron forma sus constructores, de una tradición ininterrumpida que pasa por las cofradías romanas de trabajadores y las logias medievales de constructores. En realidad, se trata de la misma tradición de la que participan todas las religiones, la verdad primordial que está en el origen de todas y cada una de ellas, en sus más íntimos y auténticos cimientos,
antes de que la hojarasca institucional la ocultara y la convirtiera en un entramado burocrático al servicio del poder. La doctrina pitagórica se basa en la comparación de la longitud de las cuerdas del arpa con la altura de los sonidos de las 7 notas de la gama griega. A partir de las relaciones en que se fundan los acordes musicales, Pitágoras reducía todo a los 4 primeros números, cuya suma es 10, el número perfecto. El número explica la acústica, la física y la geometría, los secretos del tetraedro y del dodecaedro, y los de la pentalfa, que resume gran parte de la geometría. En estos sonidos, que son lineales y proporcionales, se basa la proporción invariable, la divina proporción o sección áurea, la euritmia, que dotó las artes y luego fue transmitida a la cristiandad por las logias y hermandades de constructores extendidas por todo el Imperio romano. Así llegó hasta los grandes constructores del arte gótico. Por eso, para los pitagóricos, el número y la forma a escala ideal eran una misma cosa. Por eso, Salomón plasmó toda su sabiduría, todo el conocimiento esencial del universo, en la fórmula de la creación, en un esquema geométrico sobre una lámina de oro llamada Mesa de Salomón, o, en la tradición islámica, Espejo de Salomón, que, a su vez, contenía la formulación de la palabra fundamental del nombre verdadero de Dios, el Shem Shemaforash. El Shem Shemaforash. En la antigüedad, la práctica de la geometría era una aproximación a la manera en que el universo se ordena o sustenta. Tradiciones como el secreto de la citada Mesa de Salomón hacen referencia a una formulación geométrica, la fórmula primordial de la materia y de la creación. A esta fórmula, que es pura proporción y relación espacial, corresponde una exposición sonora que se deduce de ella, una palabra mágica, la música de las esferas platónicas, el Shem Shemaforash, o nombre secreto de Dios. Una fórmula básica de la materia que explica la esencia del universo y de la existencia toda, y a partir de la cual puede deducirse la ordenación del mundo. Un compendio, una síntesis de los principios que están en la raíz y explican todo lo que existe y verdaderamente es. El hallazgo de esta fórmula fue el resultado de la especulación de sabios o magos caldeos y egipcios, obrando sobre una larga tradición que se pierde en la noche de los tiempos. En Grecia volvemos a encontrar las mismas certezas en Platón y Pitágoras, aunque éste se educó seguramente en Caldea y Egipto. Pitágoras sostenía que el cosmos es un solo y mismo ser o materia primaria, un gran todo armónico sujeto a un plan original y permanente. Es la unicidad de la existencia, la identidad universal de la tradición herética cristiana. El Vahdat al-Wujud islámico, el Advaita del Zen y Vedanta, el Atman discriminado del Gita hindú. Esta armonía se expresaba en los números del tetractis o cuaternario, una aritmetología sagrada. Sus enseñanzas se mantuvieron durante siglos y sólo modernamente la ciencia ha redescubierto que esa armonía aristotélica explica desde el diseño y crecimiento de los crustáceos, las flores o el ser humano, hasta la disposición de los cristales en la naturaleza. Un conocimiento que puede aplicarse tanto a los desarrollos de la inteligencia artificial, de la computación, como a las más avanzadas teorías de las vibraciones. Un siglo después, Platón, discípulo de Pitágoras, consideró la geometría y los números como el más conciso y esencial de los lenguajes filosóficos, el lenguaje ideal. También fue adepto a la música de las esferas. En los grabados antiguos, la geometría se personificó en forma de venerable y bella matrona, de cuyas manos brotan dos series de progresiones geométricas. La primera sale de su lado izquierdo, el femenino y pasivo,
y es 1, 2, 4, 8. La segunda surge de su lado derecho, el masculino y activo, y es 1, 3, 9, 27. Los griegos llamaban lambda a estas dos series, y Platón, en su Timeo, describe a partir de ellas el alma del mundo. Antes, Pitágoras había establecido una relación entre cocientes numéricos y frecuencias de sonido. Experimentó con vasos de agua, con cuerdas tensadas y con flautas de diversos tamaños. El Pitágoras de los hebreos, Jubal, hizo lo propio golpeando un yunque con martillos de distintas dimensiones. Las proporciones numéricas se relacionaban con los sonidos consonantes de una escala musical. Todos formaban parte o eran múltiplos de las dos progresiones de la tabla del lambda. Entremos ahora a comentar concretamente la simbología templaria más conocida y controvertida por ser tan enigmática como la orden misma. El Baphomet. En los capítulos 2 y 3 se ha citado ya la figura del Baphomet. En el primero de ellos, a propósito de su identificación con el anciano de la Cábala, la sabiduría heredada, y en el siguiente, cual el rostro del diablo, señalando que no es que los templarios lo adoraran, sino que lo combatían. En verdad, el Baphomet pudo ser la representación del mal, en forma de cabeza del diablo, puesto que los templarios creían en él la existencia del mal y del diablo, y lo tenían presente en sus iniciaciones para repudiarlo y como recordatorio de su existencia contra lo que habría que luchar permanentemente, y, por supuesto, con la intención de vencerle. Pero resulta lógico que los acusadores de estos guerreros quisieran exagerar cualquier detalle que les beneficiara, y así justificar ante la gente del pueblo, que amaba y admiraba a los nobles caballeros del temple, todo aquello que pretendían llevar a cabo con sus difamadores e injustas imputaciones. Fueron tantas las falsas acusaciones que se hicieron a la orden que esta figura del Baphomet, unas veces un ser andrógino con senos femeninos, otras veces un demonio barbudo con cuernos, que difícilmente la gente del pueblo pudo llegar a entender el alcance de su verdadero significado. Algunos historiadores han intentado eludir esta cuestión, otros dicen que sólo existió en la imaginación de los inquisidores. Sin embargo, todos los estudios serios sobre este tema muestran que esta figura existió, por más que no se haya encontrado ninguna prueba concreta. En el caso de las confesiones, es cierto que no han de tenerse muy en cuenta, pues bajo las terribles torturas a las que muchos fueron sometidos, difícilmente puede encontrarse a alguien que se oponga a confesar lo que haga falta, con tal de liberarse de semejante martirio. Los suplicios y torturas vencieron la resistencia de los más débiles y de los más pertinaces, pero algunos resistieron con valentía. ¿Se debió esto a que prefirieron guardar sus secretos? O bien pudo ser que, al no haber recibido ninguna iniciación, no pudieron saber qué se hacía exactamente en dichos rituales. Pese a esto, Clemente V no consiguió que les acusaran de idolatría, pues en ese caso los habrían quemado y excomulgado. Quizá temió la reacción del pueblo y del resto de los reyes que tenían templarios en sus territorios. Así que se limitó a disolver la orden del Temple sin condenarla. Bula Vox Clamantis, de 3 de abril de 1312. O quizás porque si la orden fue aprobada en un concilio, sólo podía ser suprimida totalmente con otro concilio, y al parecer no todos estaban de acuerdo con este papa que fue el máximo promotor y responsable de esta vergonzosa e injusta humillación. Así que el papa Clemente se vio obligado a disolverla temporalmente, probablemente sin la aprobación de muchos de sus cardenales. Así pues, si bien es cierto que estas estatuas del Baphomet existieron,
y se esculpieron en los frontispicios de algunas iglesias, pudiera ser que o bien se tratara de una representación del demonio, con el fin de repudiarlo, o tal vez pudiera existir otra versión, que se trate de la cabeza de San Juan Bautista, cuya cabeza sigue estando presente en algunas iglesias cristianas todavía. Al menos hasta hace muy poco se encontraba en un altar de la Catedral de Sevilla. Sin embargo, sí es cierto que fue el que inició a Jesús el Cristo en el río Jordán con su bautismo, y parece ser que ambos fueron esenios. Resulta normal que los templarios pudieron querer honrar la memoria de un mártir, al que se le cortó la cabeza en un acto completamente injusto y desaprensivo. Pero, en ese caso, ¿a qué viene lo referente al andrógino, a los cuernos, etc.? No parece tener ningún sentido en el caso de San Juan Bautista, así que más bien tiene que tratarse de otra interpretación. Más sobre el Baphomet. Baphomet era un dios pagano de la fertilidad, asociado a la fuerza creativa de la reproducción. Su cabeza solía ser representada por un carnero o cabra, símbolo de procreación y fecundidad usado con frecuencia en las culturas antiguas. Así, la cornucopia o cuerno de la abundancia constituyó un homenaje a la fertilidad y dio cuerpo al mito de Zeus amamantado por una cabra a la que se le rompe un cuerno que, milagrosamente, rebosa frutas. Muchos siglos después, y bebiendo de fuentes remotas, la Orden del Temple, sus círculos secretos, adoptaron el Baphomet, la cabeza barbuda, como signo del dios de la sabiduría sobre el que pivotaban sus creencias y conocimientos. Se trata de la cabeza del anciano, el Chokmak hebreo, que significa sabiduría. Los templarios veneraban a Baphomet situándose alrededor de una réplica en piedra de su cabeza y recitando oraciones. Igualmente la colocaron en sus templos y edificaciones, siempre en sus lugares más sensibles y delicados, en las claves de los arcos, en las cornisas y en los ángulos sobre las ventanas. Y la transmitieron después a las logias de constructores y masones, aunque fue perdiendo poco a poco su profundo significado. La Cábala la identifica con el Adam Kadmon, u hombre celestial. Es la cabeza de las cabezas citada en escritos ancestrales que se refiere a las tres cabezas superpuestas la una a la otra, al anciano constituido por tres cabezas en una sola, al anciano de los ancianos que tiene por atributo la sabiduría. Esta cabeza del anciano recibe también dos nombres, el gran rostro y, vista desde fuera a través de las veladuras del secreto, la pequeña figura, que es la esencia suprema del Creador y uno de los símbolos del nombre del poder o nombre secreto de Dios. No en balde, sobre la pequeña figura se graban tres letras, las tres letras madres del alfabeto hebreo que son los fundamentos de la Cábala, que se corresponden a las tres mentes alojadas en tres cráneos. Los cultos a las calaveras de santos es otra representación simbólica del Baphomet. De igual manera, hay una importante máxima que indica que 4 son los cerebros que posee la pequeña figura, en alusión a la combinación de las letras YHVH, con las 9 de la pequeña figura que componen el Shem Shemaforash, el nombre secreto de Dios. La adoración templaria del Baphomet fue convertida por el Papa Clemente V, siguiendo instrucciones directas de Felipe IV el Hermoso, en uno de los principales argumentos contra la orden. En la manipulación de pruebas contra ella, la Iglesia trastocó el significado del Baphomet, que de representación del dios de la sabiduría pasó a ser símbolo del maligno. Precisamente, la actual imagen del demonio con cuernos tiene su origen en ese Baphomet, transfigurado por la Iglesia y en los esfuerzos de ésta para convertir al cornudo dios de la fertilidad en encarnación de Satanás. Lugares sagrados. Exactamente igual que el ser humano está sometido a diversos biorritmos,
desde el circulatorio o el respiratorio hasta el ciclo menstrual de las mujeres, la naturaleza también lo está. En cierto modo, funciona como un inmenso aparato de relojería. Hay ritmos solares, lunares, planetarios e incluso galácticos. La humanidad solo advierte y verifica algunos: el calendario, las estaciones. Son notables sus efectos sobre la vida en el planeta, y a ellos hay que sumar los impactos derivados de la energía que recorre la Tierra, que nos sustenta. Una fuerza que los seres vivos pueden aprovechar y que se manifiesta de modo especial en determinados lugares. El ser humano que llamamos primitivo, por su cercanía a la naturaleza y su mayor saber sobre ella, era capaz de percibir estas influencias, así como las vibraciones procedentes de la tierra y el cielo, y sacó partido de la energía de las corrientes telúricas. Y no solo las grandes vetas de esta energía son detectables por el hombre, sino también otras de menor potencia. Algunos lugares nos aportan paz, sosiego y en ocasiones hasta un escalofrío que nos recorre el cuerpo. No es nada que la ciencia no pueda explicar, son las cargas electromagnéticas o telúricas. En términos científicos, se trata de pulsiones electromagnéticas que recorren el planeta, concentrándose o dispersándose con arreglo a una serie de factores: el relieve, la conductibilidad del terreno, la existencia de fallas, la temperatura interior, la presencia de aguas subterráneas. Estas corrientes constituyen las terminaciones nerviosas de la Tierra, en las que la energía se manifiesta con mayor intensidad. Suelen ser especialmente intensas en el interior de las cavernas, cuevas y abrigos naturales y en los barruecos rocosos. Las bolsas de aguas subterráneas tienen una carga eléctrica importante, pues el medio acuático es un notable conductor de la electricidad, por lo que en cualquier zona en la que existan el flujo de electrones es mucho más rápido que a través de la roca. Las vetas telúricas no son más que pliegues o corrientes subterráneas que canalizan la electricidad bajo la corteza terrestre. En los puntos en los que estas vetas confluyen o se cruzan, el movimiento de electrones es mucho más intenso, y estos chocan entre sí creando efectos de reverberación. Todo lo cual explica la ubicación de buena parte de los grandes enclaves religiosos del mundo, de cualquier religión y en cualquier época, allí donde nos sentimos a gusto con nosotros mismos, más cerca de la divinidad, sea ahora o en los tiempos remotos de la historia. El ser humano primitivo tenía la capacidad de localizar estos sitios y los convirtió en espacios sagrados, en lugares de religión y peregrinación donde la espiritualidad se manifiesta y se abren las puertas del cielo. Sobre ellos se levantaron santuarios a los que se peregrinaba, precisamente en las fechas en las que la posición de los astros mejoraba las condiciones e influjos energéticos del lugar. Visitarlos equivalía a renovar la materia, a nacer de nuevo. También, con el mismo efecto, erigió menhires, alineamientos y cromlech o círculos. Los menhires son una especie de acupuntura terrestre, antenas cósmicas de piedra, generadores de energía, potenciadores de la fuerza de la Tierra. Con el paso del tiempo, la humanidad, salvo excepciones muy minoritarias, fue perdiendo la sensibilidad para ubicar sitios tan singulares. No obstante, un buen número de los existentes fueron quedando en su memoria transformados en sitios de culto para las nuevas religiones. Estas tergiversaron el mensaje y el potencial inherente a estos lugares, pero aún así mantuvieron su carácter sagrado. Grupos de iniciados de todos los tiempos conservaron el saber original y supieron ver en tales sitios su auténtica esencia. Por ejemplo, los templarios, que gracias sobre todo a sus contactos con sectas mistéricas orientales, asimilaron este conocimiento y buscaron los antiguos santuarios. La tradición de las vírgenes negras responde a este interés y al deseo de fijar en el mapa los lugares sagrados.
el culto a las vírgenes negras. Las coloquialmente llamadas vírgenes negras son tallas mayoritariamente de madera, aunque no solo, talladas entre los siglos XI y XVI, centurias coincidentes con la existencia oficial del temple, con predominio de las pertenecientes al XIII. Por lo general, reproducen modelos bizantinos de la Virgen Majestática con niño central o sobre rodilla izquierda. Suelen medir 70 centímetros de altura, 30 de anchura y otros tanto de profundidad. Algunas más tardías son menores, apenas 30 centímetros de altura o también mayores, de hasta 1 metro. Siguiendo el estudio de Montserrat Robreño, titulado Los caminos de las vírgenes negras, en la actualidad, entre tallas originales, copias e imágenes documentadas, hay en Europa alrededor de medio millar de vírgenes negras. En España sobrepasan el centenar y más de la mitad se localizan en Francia, fundamentalmente en la Provenza y el Languedoc. Muchas, a lo largo de las centurias, han sido objeto de distintos tipos de vandalismo, desde su despintado al expolio, pasando por la sustitución por otra de la talla auténtica debido a razones en principio estéticas. Ciertamente, no es fácil dar una explicación coherente y lógica a tal cantidad de tallas marianas negras repartidas a lo largo y ancho del continente europeo. Desde luego, el azar no es la respuesta adecuada al respecto. Como subraya Robreño, debe existir un motivo profundo diferente y muy probablemente arraigado en el fondo de los recuerdos colectivos. Para avanzar en la búsqueda de dicho motivo, conviene analizar 3 señas de identidad de este tipo de imágenes y en las que ahonda el estudio de referencia. La frecuente ubicación de sus santuarios de culto en lugares sagrados prehistóricos, su propio color y el significado que el mismo puede conllevar, y la extraña profusión de vírgenes negras que se detecta a partir del siglo XI, muy particularmente en el XIII, de la mano en cuanto a adscripción tutelar o territorial de órdenes religiosas medievales con el temple a la cabeza. En lo relativo a lo primero, la localización de los santuarios de culto de las vírgenes negras en primitivos lugares sagrados se pone de manifiesto por la frecuente existencia de restos prehistóricos en los actuales sitios de devoción. Se trata normalmente de lugares sagrados de la tipología reseñada en páginas precedentes, auténticos centros de poder, manantial, cueva, acantilado, donde se realizaban hace milenios cultos ligados a la naturaleza. Pasando a la segunda de las notas antes destacadas, el color de las tallas no obedece, desde luego, a las razones que algunos, de forma interesada, han intentado hacer creer. Así, es ridículo achacar la negritud al humo de las velas usadas para su veneración. Y no lo es menos responsabilizar a recubrimientos de plata que en su día supuestamente las adornaron. El color que distingue a las imágenes es mayoritariamente el querido y deseado por el autor o autores. Se trata de pintura, barniz, betún de Judea o lacado que, según los casos, da a la imagen un negro brillante o un simple oscurecimiento. Pero, ¿por qué desear una virgen negra? La respuesta se encuentra en reminiscencias de antiguos cultos ligados a la diosa madre y a divinidades precristianas, Isis, Artemisas y otras presentes en ritos, por ejemplo, celtas e íberos, surgidas en honor a la fertilidad y a la madre tierra, diosas lares cercanas a la familia, regentes en el hogar, la salud, la enfermedad, la felicidad y en todo lo relacionado con la vida del ser humano en la tierra y como miembro de una comunidad familiar matriarcal. En estos casos el color negro simboliza el tono oscuro de la tierra fértil. Antes del cristianismo, con el término Virgo pariturae, se hacía mención a la tierra antes de la fecundación. Por otra parte, no puede olvidarse que estas tallas surgen a partir de la primera cruzada.
lo que abre las puertas a pensar que la negritud mariana se extendiera por Europa bajo el influjo oriental. Un ámbito donde la talla negra se relaciona con el símbolo de la plenitud y la sabiduría. En árabe, los términos negro y sabio participan de la misma raíz. En sánscrito, Kala, negro, otorga el nombre a la diosa Kali, y la sabiduría, la Sofía, en los textos gnósticos, ha sido asociada al negro desde los tiempos de Salomón. Morena soy, pero hermosa. Se lee en el Cantar de los Cantares 1.5. Por lo demás, las vírgenes negras aparecen en ocasiones en grupos de 3, lo que recuerda al misterio de la Trinidad y remite a 3 fases lunares y 3 colores. Los colores, precisamente, de las aves sagradas de antiguos santuarios, golondrinas, vencejos, grajos, en las que se combinan el negro, blanco y rojo, enlazando con la lengua de los pájaros, antigua denominación de la sabiduría ancestral y la iniciación. La interrelación entre el color de estas tallas y la diosa madre se sustenta claramente por las zonas en las que se hallan, usualmente lugares sagrados primitivos, tal como se ha enunciado antes, por la especialización temática de su culto relativo a la familia, la salud, la fertilidad, y por la propia representación que muestran las imágenes, en las que muchas son mujeres solas y cuando llevan niño lo presentan como producto de su fertilidad, resaltándose ellas como reinas y figuras principales del conjunto. Lo cual, por otro lado, no es sino reminiscencia de las representaciones egipcias de Isis y su hijo Horus, así como la tradición del Santo Grial, que tras la teórica Virgen con el Niño Jesús, ha escondido la figura de María Magdalena con el fruto de su matrimonio con Jesús. La Provenza y el Languedoc, donde, como se señaló, se concentran numerosas vírgenes negras, son sitios muy ligados a la tradición de la Magdalena. En tercer y último lugar, en cuanto a la extraña profusión de vírgenes negras que se detecta a partir del siglo XI de la mano de órdenes religiosas, obedece a que determinadas órdenes medievales, con el Temple como protagonista, usaron la devoción mariana para introducir en su esfera de dominio territorial los antiguos lugares sagrados, a través de un plan preconcebido, de un programa de implantación sistemáticamente aplicado sobre esos puntos prefijados en el mapa. Normalmente, para justificar la ubicación de la imagen en tales sitios, por lo común alejados de la población, se tejieron piadosas leyendas ligadas al descubrimiento milagroso de la talla por un labrador o por un pastor. Téngase en cuenta que se trata de un elevado número de tallas similares distribuidas por toda Europa. Mediante ellas, templarios y otras órdenes accedieron a privilegiados recintos telúricos, fijándolos en el mapa de forma discreta y sólo apta para iniciados. Lugares sagrados que constituyeron además una amplia red que bien les pudo servir también, tal como Montserrat Robreño pone de manifiesto en el estudio citado, como puntos de encuentro de peregrinos mensajeros que transmitían información, consignas y mandatos que se querían salvaguardar del conocimiento externo a la orden religiosa. Otras claves simbólicas de las vírgenes negras. En el Evangelio de San Juan 19, 26, 27 se lee: Jesús, viendo a su madre y, junto a ella, al discípulo que amaba, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Resulta evidente que Jesús confió a su madre al discípulo más iniciado y en quien confiaba. Por ello, no es extraño, por lo mencionado anteriormente sobre el Evangelio supuestamente encontrado, que San Juan fuera también el discípulo amado del Temple, pues les transmitió en sus obras las claves simbólicas, alegóricas y místicas. En el espíritu de los grandes maestros, los iniciados, así como en Bernardo de Claraval, la figura de María estaba más allá del género humano y reflejaba un símbolo. La mujer revestida del sol
y con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:1. Sin duda, era importante resaltar a la Madre de Jesús, dada la época en la que vivían, y dado que se encontraban dentro del seno de la Iglesia católica que la veneraba. Si bien para los templarios esta misma figura pudo significar más bien el principio femenino que debía estar presente, como en la alquimia, y en todos los órdenes del universo. Pero el hecho significativo de su devoción a las vírgenes negras nos indica que también podrían estar venerando a la diosa, es decir, que remontándonos a la influencia oriental, Egipto y Mesopotamia, en las antiguas tradiciones se veneraba a la diosa Isis con el niño Horus en sus brazos, exactamente igual que la Virgen María con Jesús en el orbe cristiano. La diferencia de color, el negro, podría significar el color alquímico para la transformación, o bien, y lo más probable, el color de otra raza. En concreto, Isis no tuvo por qué ser de raza negra, pero sí lo pudo ser la reina de Saba, amante de Salomón, al que también le dio un hijo. Esta última procedía de la Nubia, actual Etiopía. Y si pensamos que todo lo extrajeron del templo de Salomón, ¿por qué no pensar en un homenaje a su amante, la reina de Saba? Dado, además, que se cree que Salomón dedicó su libro, El Cantar de los Cantares, precisamente a ella. Esto se aproxima más al amor caballeresco de las novelas artúricas o el amor cortés. Se diría que necesitaban un ideal femenino, y este pudo ser la reina de Saba, de quien se cree que fue, además de bella, una mujer muy inteligente que condujo a Salomón al conocimiento de otras creencias, precisamente relacionadas con las diosas, como Astarte, de quien ella bien pudo ser suma sacerdotisa, como en el caso de las princesas y reinas egipcias. De hecho, el pueblo de Israel le reprocha a Salomón que se dejara influenciar por ella y que abandonara a su dios Yahvé. Incluso le construyó un templo a esta diosa. En cierto modo, ese secretismo religioso que intentó Salomón al casarse con tantas esposas pertenecientes a las casas reales vecinas, y al respetar sus creencias e incluso alimentarlas construyéndoles templos, es lo que hicieron después los templarios en sus contactos con otras religiones. Esto pudo ser un símbolo de la unificación que pretendían conseguir. También pudiera ser que, en la veneración a la Señora, estuvieran viendo a la esposa de Jesús, es decir, a María Magdalena. Pero entonces, ¿por qué representarla con el color negro? No parece tener mucho sentido. De igual modo, pudo querer representarse a la Madre Tierra como generadora de vida. Es otra posibilidad que está unida al tema de la maternidad, no hay que descartar. El pentáculo. Los símbolos siempre han acompañado a la humanidad, desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. Su intenso uso no debe ocultar, sin embargo, que cuentan con la importante dificultad de su interpretación. No en balde, pretender mostrar a alguien lo que un determinado símbolo significa es tanto como aspirar a enseñarle lo que debería sentir al escuchar una sinfonía o al leer un poema. En última instancia, un símbolo representa algo diferente para cada uno. Con todo, los símbolos han desempeñado históricamente y juegan hoy un notable papel. Entre los distintos símbolos heredados de antiquísimas culturas, el pentáculo merece una especial atención. Muy anterior al cristianismo y a la mayoría de las religiones, se encuentra directamente enlazado con el culto a la naturaleza y el principio hermético de género. Proviene de una época en la que la humanidad dividía el mundo en dos grandes mitades, la femenina y la masculina. Sus dioses y diosas actuaban para mantener el equilibrio de poder. Si se alcanzaba el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, la armonía reinaba en el mundo. En caso contrario, dominaba el caos. En este contexto,
el pentáculo representa a la diosa del amor sexual femenino y por lo mismo la mitad femenina de todas las cosas. Esto es, la divinidad femenina o Venus divina, estudiada como concepto por los historiadores de la religión. Para entenderlo mejor, hay que tener en cuenta que, hace milenios de años, el ser humano creía en el orden divino de la naturaleza. Por ello, el planeta Venus y la diosa de igual nombre conformaban una identidad. La diosa Venus, denominada igualmente la estrella de Oriente, Ishtar, Astarte, ocupaba así un lugar en la bóveda celeste y estaba ligada al gran poder femenino y sus vínculos con la naturaleza y la madre tierra. La elección del pentáculo para denotar ese poder y tales vínculos no es fruto de la casualidad. Se basa en la estrecha asociación gráfica existente entre el signo y el planeta. Venus, en su desplazamiento cósmico, traza precisamente un pentáculo imperfecto cada 8 años. Los astrónomos y sabios de la antigüedad conocieron este hecho y convirtieron a Venus y su pentáculo en símbolos de la perfección y belleza, y síntesis de las propiedades cíclicas del amor sexual. Por otra parte, los orígenes y el verdadero significado del pentáculo son completamente ajenos a su utilización en ritos satánicos. Esta circunstancia es consecuencia de la distorsión sobre sus connotaciones a lo largo de los siglos. Distorsión en absoluto casual y motivada en lo fundamental en el empeño que tiene la Iglesia católica en borrar y desprestigiar todos los vestigios de las creencias que la precedieron. Desde su nacimiento, la Iglesia romana diseñó su estrategia de relacionar con el mal la globalidad de los signos, dioses y diosas antiguos, difuminando sus referencias antiguas. Fue así como se alteró el significado del pentáculo, del mismo modo, por poner otro ejemplo, que el famoso tridente de Poseidón se transfiguró en atributo del demonio. A este respecto, resulta curioso constatar cómo también el término pagano se usa hoy frecuentemente con relación tanto al ateísmo como a las prácticas satánicas. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro se corresponden con la procedencia de la palabra, que proviene del latín paganus y cuyo sentido literal es habitante del campo. Una condición que, entre otras cosas, estaba ligada al mantenimiento de los antiguos cultos rurales relacionados con la naturaleza y extraños a la evangelización. Por ello, la Iglesia los trataba con desprecio, lo que también tuvo su reflejo en el uso peyorativo de la expresión villano, habitante de la villa del núcleo rural. En la cultura moderna han desaparecido casi la totalidad de las asociaciones entre Venus y la unión masculino-femenina, pero no todas. Valga como botón de muestra la palabra venéreo, o el plazo, cada 4 años, de celebración de las Olimpiadas, un tributo de la antigua Grecia a la magia de Venus y a su ciclo cósmico. Aún más, el pentáculo estuvo a punto de convertirse en el emblema oficial olímpico, pero fue sustituido por un círculo, aro, al entender los que tomaron esta decisión que refleja mejor el espíritu olímpico de unión y armonía. La idea inicial fue ir añadiendo un nuevo aro por cada nueva edición de las Olimpiadas. No obstante, el influjo del pentáculo y sus 5 puntas volvió a manifestarse cuando se abandonó este criterio y se adoptó el famoso emblema de los 5 anillos. Una variante del pentáculo la encontramos en este sello de Salomón, el Tetragrámaton, aunque ya se ha hecho mención a él en el contexto del simbolismo templario, se vuelve ahora de nuevo a él y a su extensa tradición, más o menos conocida, pero sin duda muy influyente. La estrella de 5 puntas. Según el Diccionario de Ciencias Ocultas de José Felipe Alonso, en la antigüedad este símbolo era considerado como idea de la perfección. Representa al andrógino
aunque también al matrimonio y la felicidad. En forma de estrella es para los masones la estrella flameante, símbolo de la materia prima, fuente inagotable de la vida y genio que eleva al alma a cosas grandes. El pentagrama expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la naturaleza. Con este signo mágico se podría dominar a las criaturas elementales que pueblan las regiones del fuego, aire, agua, tierra y éter. Ante este símbolo, según cuentan, tiemblan los demonios y huyen aterrorizados. El pentagrama esotérico, con la punta superior hacia arriba, sirve para hacer huir a los tenebrosos. El pentagrama, con la punta hacia abajo, sirve para llamar a los tenebrosos. Cabe pensar que si el pentagrama es la representación del hombre, cuando la estrella está en posición vertical, significa que el hombre avanza con la mirada puesta en el cielo, mientras que cuando está invertida, no avanza, involuciona, porque se está aferrando a la materia, aunque debe reconocerse que esta es una versión muy light de la cábala y es recomendable estudiar el tema en profundidad. Como aspectos anecdóticos, podemos apuntar lo siguiente. Colocado en el umbral de la puerta, con la punta superior hacia adentro y los dos ángulos inferiores hacia afuera, esto no permite el paso de la magia negra. Eliphas Levi dice: el pentagrama es la estrella flamígera, es el signo del verbo hecho carne. Según la dirección de sus rayos, puede representar a Dios o al diablo, al cordero inmolado o al macho cabrío de Méndez. Cuando el pentagrama eleva su rayo superior, representa al Cristo. Cuando el pentagrama eleva sus dos puntas inferiores, representa a Satán. Lo usamos de protector en medallones que cuelgan del cuello o anillos que se lleven en el dedo anular, hebillas o carteras que contengan este maravilloso signo, etc. Puesto encima de la puerta de la entrada de la casa, la protege, y también a sus habitantes, siempre que en el anverso de la estrella estén especificados la dirección y los nombres y apellidos de los habitantes, incluidos animales domésticos. Para que una protección sea efectiva, siempre se debe especificar el tipo de protección que se desea y para quiénes. Puesto el pentagrama sobre el vidrio de las ventanas, aterroriza a los fantasmas y demonios. ¿Será por ello que aparecen en abadías y catedrales? Otra forma es dibujar el talismán con cartón, poniendo en el reverso el nombre y apellidos de la persona, o si es de la casa, la dirección y hasta la puerta y el código postal. El pentagrama, también llamada la estrella de los magos. Trazada adecuadamente en el pavimento o en el muro principal de la iglesia o de los centros de estudios herméticos, no solo ha sido un bello y original adorno, sino también se considera un poderoso condensador de luz astral que enfoca la atención de los hombres hacia lo misterioso, controla la influencia perversa de las malas entidades y atrae la bendición y ayuda de los seres de la luz. Pero, de la misma forma, los satanistas lo usan en posición invertida. De todas formas, el uso de este símbolo, como satanista, es muy moderno, y desde luego no pertenece a la simbología satánica del comienzo de la Edad Media, en donde vemos en algún grabado antiguo el famoso Baphomet, símbolo de la búsqueda del conocimiento, que tiene a sus pies una estrella flamígera invertida como representación del pecado de Adán y la fruta prohibida del conocimiento. Esta fue una de las razones utilizadas en contra de la Orden Templaria para acusarlos de magia negra y satanismo. Sin embargo, no olvidemos el trasfondo político-histórico que conllevó aquel acto. Posteriormente fue Eliphas Levi el primero que adjudicó el Baphomet al macho cabrío de Méndez. Simbolismos del pentagrama en función de la posición de sus brazos. Superior hacia arriba, el hombre representando al microcosmos, su cabeza el vértice superior, sus brazos los dos vértices laterales,
sus piernas abiertas sus vértices inferiores. Es el hombre dominando los 4 elementos, a los seres que los pueblan y que son las salamandras del fuego, los gnomos de la tierra, los silfos del aire y las ondinas y nereidas del agua. El pentagrama dibujado dentro de un cuadrado y este a su vez dentro de un triángulo equilátero que finalmente rodeado por un círculo sería el símbolo perfecto. A. El círculo es el espíritu universal. B. El triángulo es la Trinidad. C. El cuadrado los elementos. D. El pentagrama el hombre. Símbolo y significaciones de los elementos en su conjunto. Forman el pentagrama esotérico la palabra Tetragrammaton, que rodea la estrella flamígera, es el nombre de la divinidad, es el santo bendito, nombre impronunciable que en hebreo tiene 4 letras, Yod, He, Vau, He. En otros idiomas también tiene 4 letras. En español, Dios, en latín, Deus, en griego, Theos, en francés, Dieu, en turco, Esar, en árabe, Aliaj, en nórdico, Thor, en maya, Ahaa. Los números 1, 2, lateral izquierdo, sobre T. La divinidad masculina, la cruz, la divinidad femenina, el verbo. Los números 1, 2, 3 del lateral derecho sobre Tra. La cruz, padre, fuego, madre, alma, hijo. En el ángulo superior del pentagrama encontramos los ojos del espíritu y el signo de Júpiter, padre de todos los dioses. Como Júpiter es el benéfico mayor y en su aspecto oculto de un espíritu místico y religioso sumamente elevado, está colocado allí para expresar su ascendencia. En los brazos está el signo de Marte, símbolo de la fuerza. En el centro están el caduceo de Mercurio y los signos de Venus y Mercurio. El caduceo de Mercurio representa la espina dorsal. Las 2 alas, el ascenso del fuego sagrado a lo largo de la espina dorsal, abriendo las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan, los 7 chakras. Los símbolos unidos de Mercurio y Venus alegorizan al hermafrodita, para representar el masculino y femenino que todo hombre o mujer tienen. Es un aspecto superior de la iniciación. Todos los seres, ya sean hombres o mujer, tenemos un lado masculino y activo, que son nuestras actuaciones, y un lado femenino y receptivo, que es la parte interior y reflexiva, meditativa e intuitiva. La unión de los 2 aspectos convierten al ser humano en el hombre superior, en el ser realizado. Es la superación de la rueda del karma. Esa es la inmortalidad, y en eso consiste la iluminación. A los lados del caduceo están el sol y la luna, el padre sol que engendra a la madre luna que fecunda. De nuevo volvemos al lado masculino y femenino. A los pies del pentagrama aparece el signo de Saturno, Cronos, el tiempo, creado por el hombre. Los nombres de Adán y Eva están escritos en hebreo en la parte superior como los pilares en los que descansa toda la humanidad, y los ojos que se ven debajo de Júpiter son la vigilancia invisible que en todo está siempre presente. El cáliz, símbolo del yoni femenino, representa también la mente cristalizada, conteniendo el vino de luz que feminiza el cerebro. El cetro es el bastón de los patriarcas, la vara de Moisés, que debe ser elevada a través de la transmutación de la energía crística. También representa a la columna vertebral. La espada es el falo masculino, es la espada flamígera, celosa guardián del Edén. También se encuentra la llave y el sello de Salomón. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.